Bueno, pues un poco para cerrar este encuentro de 2 días, hemos estado hablando y utilizar este momento para hacer una especie de reflexión. Primero planteándonos o recordando los objetivos con los cuales nos habíamos citado aquí. Después un poco recoger las ideas o lo emergente en nuestro diálogo y en nuestro encuentro. Y por último orientar un poco, bueno, pues una visión, una perspectiva, un camino, ¿no? A mí me ha tocado recordaros, algo fácil, recordaros los objetivos con los cuales nos convocábamos a nosotros y a los interesados. Por un lado, pues la necesidad de indagar sobre una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo se aprende a ser docente en un mundo complejo y cambiante como el actual? ¿Cómo constituye el profesorado su identidad profesional y se va convirtiendo en el tipo de docente que le gustaría llegar a ser? Y, por último, ¿cómo influyen la formación inicial y permanente, el contexto de trabajo, las políticas educativas y el entorno social en la forma de ser docente, ¿no? Estos eran los propósitos. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos recogido. ¿Cierras el micro? Sí. Y bueno, y luego Fernando dirá los nuevos retos que nos esperan, porque no os penséis que aquí se acaba, ¿eh? No os penséis que aquí se acaba. Bueno, yo cuando estaba preparando lo que me tocaba a mí, que no lo hemos repartido, digo, hace 2 días cuando entramos aquí, ayer por la mañana, que parece que es hace muchísimo tiempo, digo, ya no somos los mismos. Sí, estamos un poco más cansados, ¿no? Pero no somos los mismos, porque yo por lo menos, pues somos más voces, somos más reflexiones, más silencios, más convicciones y ¿qué pasa? Más convicciones y más certezas y más dudas. O sea, somos una combinatoria de todo eso, ¿no? Comenzamos con la intervención de Ilse, en el que, bueno, yo destaco de ahí que todo proceso de cambio es lento y sobre todo es colectivo. O sea, es colectivo, tiene que haber una masa crítica, tiene que haber... Y los cambios tienen que ser institucionales y personales. Hay una combinatoria de estas dos cosas, ¿no? Entonces, esto ya nos dejó con muchas reverberaciones y pasamos a las paralelas. Y en las paralelas, una cosa que, claro, yo no he estado en todas, porque como son paralelas, pues solo estaba en una, en la otra paralela no estaba, ¿no? En las paralelas, luego me han ido pasando la síntesis de todo. Una cosa que te das cuenta es que, claro, el fenómeno que nosotros estudiamos es un enorme fractal, pero es muy, muy, muy complejo. O sea, entonces nos ponemos en un punto y ¡wow!, rápidamente vamos a todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿habrá alguna manera de plantearnos una pregunta que sea lo suficientemente interesante para poderla analizar, pero que no nos lleve siempre a todas las ramas del árbol? A lo mejor es un reto que tenemos, ¿no? Bueno, a partir de aquí voy a recoger algunas de las síntesis que me han hecho los diferentes debates, ¿no? En uno decían que, bueno, que llegaron de alguna manera, no es llegar a la conclusión, pero lo que emergía, ¿no?, que cuando aprendemos las verdades absolutas las tomamos como representaciones de lo que ocurre en el mundo. Entonces, a partir de ahí comenzaron a discutir mucho el tema de los imaginarios o las concepciones que tenemos y la manera de deconstruirlos para aprender a ser docentes. O sea, la idea de deconstruir ha salido mucho, ¿no? Necesitamos espacios de colaboración. En este mismo debate salió encuentros flexibles donde compartir y también ha salido en varios sitios también la importancia de utilizar artefactos con fines pedagógicos, o sea, el cine, el teatro, diferentes cuestiones, ¿no? En otro debate, búsquedas de puntos de encuentro. Esto ha sido muy transversal. Puntos de encuentro entre la escuela, la universidad, la sociedad y la formación docente. Parece que estemos en compartimentos estancos, parece que nos cuesta mucho comunicarnos. Yo cuando terminaba la mesa, ahora la mesa que se preguntaba cómo hacerlo,
Cuando estaba de vicerrector Mario Rubiralta, que luego fue el secretario de Estado para la Educación, le propusimos hacer como un programa, como un convenio marco con la Generalitat, para que las facultades de pedagogía y de formación del profesorado tuviéramos con las escuelas como firmado un convenio marco que dijéramos, aquí hay un grupo de docentes de universidad que quiere compartir con las escuelas y al revés, no ir individualmente. Lo persiguió durante los 8 años de mandato, no lo consiguió. Y nos consta que lo persiguió, no lo consiguió. Y luego, cuando hubo un director general que le interesaba este tema, estuvieron a punto de firmarlo, pero lo dimitieron y tampoco lo conseguimos. O sea que yo lo seguiré intentando, siempre que pueda, pero de verdad que estos compartimentos estancos son preocupantes, ¿no? En este debate de que salía lo de los puntos de encuentro, y salen muchos debates, ¿no?, en los no cambios en el oficio de profesorado. Los no cambios, preocupan mucho los no cambios, lo que no cambia, lo que nos queda como un nudo que no... Sin embargo, en otro debate se habló del carácter subversivo de la enseñanza, y yo es que creo que es muy subversiva la enseñanza, porque realmente yo a veces pienso, que no me oiga nadie, que si la educación funcionase a lo mejor estaría prohibida, porque imaginaros que todo el mundo pensase, o sea, que todo el mundo pudiese desarrollar todo su potencial, que todo el mundo se diera cuenta de que le venden las motos de una manera, o sea, realmente tiene una carga de subversividad muy fuerte, y lo digo en alto porque tenemos que luchar por esta subversión, ¿no? Y aquí ha salido también, ¿no? El docente dice, puede llegar a ser peligroso, me decían, pero también, fijaros, aquí también se hablaba en esta misma del cumplimiento, o sea, que también el docente puede hacer ver como que enseña, el alumno como que aprende, y todos al final compramos higos, los pagamos y no los llevamos a casa, ¿no? Seguimos con los espacios de reflexión y necesitamos espacios de diálogo, de confrontación, de aprendizaje. Y otra cosa que también ha salido muy transversal, que en realidad a ser docente empieza cuando uno nace y lo empiezan a educar en la casa, en la escuela, y sigue durante toda la vida, ¿no? Y uno, bueno, se constituye como docente cuando reflexiona, cuando piensa, cuando elige, ¿no? Aunque hay muchos que no reflexionamos, ni pensamos, ni elegimos. Otro punto muy importante que se habló más en la intervención de la profesora María Asunción Flores fue todo el tema de la construcción de la identidad, que se ve como un movimiento permanente, no es algo que sucede y ya está, sino que es permanente. Y hay una frase que recojo, que ha salido en una de las paralelas, que decía que en realidad nosotros somos individuos que nos vamos transformando más o menos, y la identidad es como un abrigo hecho de tejido social. O sea, es un abrigo que llevamos y que es hecho de tejido social, y que a veces ese abrigo cuesta más de cambiar que nosotros mismos, ¿no? Y otra cosa, y esto ya para terminar, otra cosa interesante que se ha oído y ha salido, la identidad, la constitución de la identidad como un intercambio de miradas, de miradas de los unos sobre los otros, no solamente de palabras, sino de miradas, ¿no? Y cómo interiorizamos una serie de cosas. Algunos decían de forma consciente, pero yo he añadido que a veces interiorizamos muchas cosas sin darnos cuenta, y yo creo que esas son las cosas más peligrosas, aquellas que vivimos y no nos damos cuenta que las hemos interiorizado. Y finalmente una cuestión que también ha salido en varias ocasiones es que se ha hablado de procesos educativos que no son la escuela, es decir, la educación no es igual a la escuela. La escuela en este momento es una parte de la educación de los individuos, y en muchas ocasiones parece que no es en la escuela donde está la educación. Parece que la escuela ya no tiene el monopolio de la educación, del conocimiento, sigue teniendo el monopolio de la acreditación, pero a poco que nos descuidemos, a lo mejor ni lo tenemos. Ya hay universidades que están acreditando el
la experiencia que tiene la gente fuera, o sea, que ha adquirido fuera del sistema educativo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, como personas que nos interesa la educación y que, de hecho, la escuela como institución, bien sea escuela primaria, secundaria o universidad, es una tecnología, una forma de organizar la educación que también está cambiando. Mirad ahora el tipo de universidades que hay, de escuelas, etcétera. Tendríamos que también pensar formas de enseñar y aprender no institucionalizadas. Y yo espero haber hecho una síntesis así también fractal y le paso a Fernando la última palabra. Bueno, pues yo quisiera comenzar dándole las gracias a todas las personas que han venido, a las que nos han acompañado, a las que han aceptado la invitación, a las que nos han ayudado, y a la gente que ha hecho la traducción, muchas gracias. Y bueno, porque compartir es crecer, y crecer es continuar pensando que hay cosas que son posibles a pesar de las dificultades. Hace un mes oí a una colega en un encuentro en Bogotá decir que el miedo era uno de los enemigos de la educación. Y el miedo está instalado en los ministerios, en las consejerías, está instalado en las facultades de formación, está instalado en las escuelas, ¿no? Y que precisamente uno de los objetivos de la acción educativa era el cómo enfrentarse con los miedos, ¿no? Entonces, pensando en el cierre del encuentro, una de las maneras de enfrentarse con los miedos es contarse historias y contarse otras historias, ¿no? Y la pregunta es, en estos momentos que estamos viviendo, ¿cuáles son las historias que deberíamos contar? Seguramente, y esto lo hemos visto en estos días, miramos el fenómeno o la realidad de los docentes o de la identidad docente, entendida, como decía Julie Palau, como el abrigo que nos ponemos y el abrigo que nos ponemos desde la sociedad, pero quizás no estamos priorizando ni considerando las historias que hoy deben ser contadas, porque son historias que deben ser contadas frente a la historia que dice que la escuela pública no funciona, frente a una reforma que coloca en una situación de subordinación a cierto tipo de prácticas, cierto tipo de saberes, frente a historias que consideran que lo importante es lo que puede ser medido, historias que lo que valoran es aquello que puede ser comprado, que consideran la educación como un servicio. Entonces, la pregunta es ¿qué otras historias pueden ser contadas frente a eso? En la serie de Mad Men, en un momento dado, el personaje principal, Dan Draper, dice que es importante contar otras historias para cambiar la conversación. Yo tengo la impresión que lo que hemos hecho estos días, en algunos momentos, no siempre, en algunos momentos hemos vuelto sobre las mismas historias, pero en algunos momentos hemos cambiado la conversación y hemos comenzado a contar otras historias. Y la importancia de contar otras historias, como dice esta diapositiva y como está haciendo esta maestra, y esta es la función de la escuela, es poner en circulación otras narrativas sobre formas de conocer que valen la pena. Y esa es quizás la función de la investigación, la función de la colaboración, es contar otras historias que valgan la pena, frente a las historias que sabemos que no valen la pena, pero que son las que se imponen porque son las que tienen la fuerza, la persuasión y sobre todo el control. ¿Y cuál es la finalidad de esas otras historias? Es reactivar la esfera pública, que cada vez se va perdiendo más, que cada vez está siendo más controlada, desvalorizada, manipulada, y ampliar con ello el capital cultural. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la próxima. Sí, señora.